Producción Mora Bizarro. Este espacio pertenece al Centro Cultural Desmadejando. Muy buenas noches, un nuevo Desmadejando Radio, con el gusto de contar hoy con dos compañeros referentes bolivianos, algunos de nacimiento en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y otros sintiéndolo en el corazón, argentinos, pero bolivianos de corazón. Se trata de Fausto Quispe Fernández, que es militante del movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, y es un referente de Berazategui. Y también esta noche está junto a nosotros Alejandro Mamani, colaborador en distintos espacios, en radios que hacen a la cultura boliviana, trabajando en la zona de territorio, aquí en uno de los barrios de La Plata, y como él mismo se señala, coordinador, referente de distintos lugares y grupos, como para tener muy fuerte y muy presente esta Bolivia que está viviendo momentos históricos. Fausto, muy bienvenido y empezamos preguntándote que algo dijimos antes de empezar el programa, sos oriundo de Potosí, ¿y qué pasó ayer, así en esto hace pocas horas? ¿Qué ha sucedido? Bueno, en estas últimas semanas, primero fue el triunfo de Lucho Arce, y el segundo fue el regreso del hermano Evo Morales. Le digo esto porque yo soy militante, ¿no? Yo exclusivamente me dedico a la militancia. Trato de formar a algunos compañeros, quizás cuadros políticos, para que el día de mañana sigan el camino que hemos trazado en Bolivia. Ahí en Bolivia, nosotros con el hermano Evo, con la llegada del hermano Evo, ha surgido un nuevo Bolivia. Pero a la derecha y al imperialismo esto no le gustó. No le gustó porque incluso nosotros fuimos los que fabricamos los coches eléctricos. Y como las compañías imperialistas son tan grandes, tuvieron que financiar para el golpe de Estado. El golpe de Estado también ha sido colaborado con los amigos, con los vecinos también han colaborado. Pero nosotros, como tenemos 500 años de experiencia en la estrategia política, no nos iban a ganar. Sabíamos que íbamos a volver. Por eso que el hermano Evo siempre dijo, volveremos y seremos millones. Ese refrán ya lo había acuñado nuestro tatarabuelo, Tupac Katari. Por eso que este triunfo es una llama de esperanza para todos los países de América. Aquellos hermanos, como el caso de Ecuador, el caso de Chile y varios países, tienen que seguir la lucha boliviana. La derecha habían pensado que nosotros vamos a regresar después de 20 años. ¿Y cuánto tardamos? 10 meses. Y ahora hemos vuelto para quedarnos. Así que, hermanas y hermanos, hay que seguir en la lucha. ¿Qué tal? Buenas noches, Fausto. Soy Carlos y te quería consultar acerca de, en el año 2009, Bolivia, gracias al compañero Evo Morales, pudieron reformar la Constitución Nacional, y emplean un nuevo concepto, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, no usado en ninguna constitución, que es el Estado plurinacional. Nosotros generalmente se habla de un Estado y una nación, pero Bolivia acuña este término de Estado plurinacional. ¿Qué significa el ser un Estado plurinacional y qué implicancias tiene en la vida del pueblo boliviano, ¿no? Bueno, el hermano Evo Morales ha reformado la nueva constitución, porque la vieja era de la República, siempre nos habían dominado, ya sean de un lado o del otro lado. Y el Estado plurinacional, un legado de nuestros ancestros, de Tupac Katari, los quechuas,
Nosotros los quechuas habíamos dominado desde Ecuador hasta el Río de la Plata, reconociendo a cada nación su participación en el virreinato. De ahí sacamos la nueva constitución para conocer a las 36 naciones de Bolivia. Anterior a esto no habían sido reconocidos. Muchas veces ni siquiera la bandera de los pueblos se lo podía conocer. Hay gente que no conocía la bandera de los pueblos. La bandera de los pueblos no es solamente de Bolivia. La bandera de los pueblos es de todos los originarios de esta patria grande. Por eso que nos atrevimos a hacer la nueva constitución, donde en Bolivia las 36 naciones están reconocidos por la nueva constitución y tienen los mismos derechos que el campo y la ciudad. Por eso que el hermano Evo ha hecho las obras igual en el campo y en la ciudad. No hay esa discriminación, no hay esa diferencia. Eso al imperialismo no le gustó, porque era avanzar sobre sus intereses. Por eso que con la nueva constitución se hizo las nacionalizaciones de todos los que habían regalado la derecha en Bolivia, ya sea YPF, la minería, teléfono, todo habían regalado. ¿Y qué hizo el hermano Evo? Una de las obras grandes que hizo sobre la minería, el 80% del total se lo llevaban y nos dejaban a los bolivianos el 20%. Y con la nueva constitución y con la llegada de Evo, se ha invertido. Los extranjeros se llevan el 20% y a Bolivia le queda el 80%. Por eso, Bolivia ha surgido como uno de los países más adelantados de Sudamérica en ese momento. Pero no nos dejaron seguir gobernando, porque nosotros ya habíamos fabricado, por ejemplo, el avión, los autos eléctricos. Y a las grandes empresas imperialistas eso no les gustó. Por eso que financiaron el golpe. Financiaron al golpe a través de la derecha boliviana y a través de los países vecinos. Eso nosotros no nos olvidamos. Por eso que incluso el último que le faltaron a Bolivia y a nuestro presidente fue cuando el hermano presidente de México le vino a salvarle la vida a Evo Morales. Los países vecinos que se dicen ser hermanos nos cerraron el espacio aéreo para que no salga el hermano Evo. Eso no debe ocurrir nunca entre países hermanos. Lo único que ellos querían, que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo llevara a México. Pero, nuevamente repito, lo cerraron el espacio aéreo. Estamos charlando Eso es con la Fausto, lucha. Estamos escuchando a Fausto Quispe. Pero volvimos. Volvimos claro y que somos sí. nuevamente gobierno. Fausto, estamos aquí con vos, con Alejandro y con otros compañeros bolivianos que viven en este país y que vamos a seguir desmadejando junto a todos ustedes, y nos reencontramos en minutos luego de escuchar un poco de música. ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras? ¿Por qué? ¿O algo presientes que sea fatal? No llores, vida, me harás llorar, y nuestro llanto nos ahogará. No llores, vida, me harás llorar. No llores, vida,
me hagas llorar. Que en la vida hay que luchar y siendo pobres con una cruz, pero tu amor, mi amor vale más, por eso pido no sufras más. Si es por el hijo que estás así, seca esa lágrima ya llegará, y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor. Pero no llores, me hagas llorar. Pero no llores, me hagas llorar. Pero no Y seguimos desmadejando radio en esta noche de lunes y compartiendo con hermanos de la comunidad boliviana. Y también se suma a nuestra charla Francisco Nogales, que es coordinador de la comunidad boliviana en la zona de La Plata. Francisco, Pepe te quería hacer una pregunta. Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, Francisco, nos contaste un poco que estás representando en algunos sectores a la comunidad boliviana en la ciudad de La Plata y un poco contarnos cómo es tu vida laboral en la ciudad de La Plata, desde cuándo estás viviendo en Argentina y en La Plata en particular, y a qué te dedicas, qué es lo que andas haciendo. Bien, yo vengo desde 2001 que me vine por primera vez de Bolivia por problemas económicos, ¿no? Desde Bolivia, allá teníamos problemas, yo soy del campo, soy una persona indígena, siempre trabajé en campo y estudié también así en escuelas rurales, ¿no? Y colegios rurales también. Después, cuando llegué a la secundaria, estuve en la ciudad. De esa forma llegué en 2001 acá por tema económico, que no podíamos abastecernos allá en Bolivia. De esa forma llegué acá a Buenos Aires y en 2003 me regresé otra vuelta a Bolivia. Me quedé 2 años en Bolivia haciendo todas las campañas que era desde que se hizo guerra del agua, guerra del gas de Bolivia, en las luchas que estábamos peleando, con las muertes que se ha llevado con el presidente Goni Sánchez de Lozada, desde ahí. Entonces, yo cuando ganó nuestro hermano Evo, yo me vine acá del momento, apenas luché, necesitaba plata, entonces falta de economía, me vine. Recién había podido asumir nuestro gobierno, no tenía recursos y llegué acá a La Plata. Desde el momento que me quedé acá en La Plata, yo me quedé trabajando en construcción, ¿no? Yo soy albañil, en Bolivia también era albañil, entonces trabajo de albañil. No, entonces a mi cuenta a veces dependiendo a la empresa, dependo a la empresa. De esa forma trabajo y entre eso siempre me gusta la organización
conozco las organizaciones, cómo se debe manejar, conozco el fundamento de políticas, cómo se maneja la política boliviana más que todo, ¿no? Entonces lo conozco, los estatutos, la constitución política de Estado. Según eso, aposté, vi que nuestros compatriotas bolivianos que estaban muy, digamos, acá en 2001, 2002, discriminados, digamos, ¿no? En el exterior, y éramos así, era difícil también cruzar de otra frontera a otra frontera, entonces, muy complicado era, y hoy, gracias a Patria Grande, todo eso, gracias a 2005 que asumió nuestro hermano Evo, ha podido mejorar esas necesidades del migrante, ¿no? Del migrante boliviano, con los acuerdos del hermano Evo Morales, convenios bilaterales. De esa forma se pudo mejorar las condiciones de los migrantes bolivianos, más que todo hablo de migrantes bolivianos. Entonces vi algunas cosas que no se respetaban, ni la justicia. Si alguien, un boliviano, muere por algún asesinato, un robo, en alguna pelea de robo, la justicia nunca nos veía a nosotros, no nos velaba, no nos daba cuenta, no nos tomaba en cuenta, digamos, si teníamos que hacer una denuncia, no nos tomaba denuncia a los migrantes directamente. Si ha muerto un migrante, un extranjero, murió nomás, no había importancia. De ese modo hemos organizado muchas organizaciones o muchos hermanos, hemos tratado de organizar que representamos a la colectividad boliviana, ¿no? Representamos. Justo estuve escuchando al hermano Fausto, también viene representando, organizando en Verazategui, Quilmes, ¿no? Entonces hay otros compañeros que están seguro saben, ¿no? Cómo viene y por qué se organizan los migrantes, y cada migrante se forma su colectividad, ¿no? Entonces, como colectividad paraguaya, boliviana, peruana, italiana. Entonces, de esa forma, nosotros también como bolivianos tratamos de organizarnos para poder defender nuestros derechos y a ver hasta dónde tenemos derechos o qué no tenemos derechos, para saberlo un poco, concientizarnos entre nosotros mismos, la persona misma, y cuidarnos entre nosotros mismos. Eso es más o menos un poquito mi situación de vida, ¿no? De acá, y acá sí que estamos trabajando con el proceso de cambio que es para Bolivia, para el MAS, para el partido, ¿no? Nosotros más participamos con el partido MAS, el PSP, que nacimos con ese partido y no abandonamos, somos muy fieles al partido, muy comprometidos al partido, hermano. Y Francisco, y obviamente y tienen su referente, su conductor, pero me llama la atención porque siempre que se refieren a Evo, lo mencionan como el hermano, como que es un par de ustedes, ¿no? Como que lo sienten un igual, no obstante que la política lo instala él, o lo ha instalado como presidente muchos años, hoy lo instala como un conductor político. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo sienten ustedes a Evo? ¿Por qué lo mencionan como hermano, digamos? Bien, siempre nosotros, bien hermano, te vamos a decir, siempre yo estoy acostumbrado desde más antes, nosotros en el campo o en las organizaciones sociales, la política del MAS IPSP o el IPSP es un instrumento político soberanía de los pueblos. Entonces, como es soberanía de los pueblos, representa a los pueblos indígenas, campesinos, como decía el hermano Fausto, a los 36 naciones, entonces viene de ahí. Entonces, ahí es la hermandad, viene de nosotros. Todas las naciones, quechas, aymaras, guaraníes, tupíes, todos somos hermanos, somos una nación, una sola raza, una sola sangre, tenemos una sola origen. Por esa razón nosotros nos hermandamos y siempre nos decimos hermanos y hermanas, donde estemos. Y ahora no solo con Bolivia, también con Argentina, todos somos sudamericanos, latinoamericanos, ¿no? Los que han venido, los españoles, cambiaron nombres, cambiaron apellidos, pero ahí entre todos esos somos pueblos, orígenes, existen en cada país, entonces en cada sector. Por eso la hermandad de nosotros, todos los que estamos en la lucha, en la convicción, en el desarrollo o la democracia que decimos nosotros, nuestro respeto, nuestra dignidad, o las costumbres, culturas, naciones, nuestros orígenes, respetando, nos decimos la hermandad del hermano. Y de ahí viene nuestra palabra hermano, y siempre lo dijimos, nuestros hermanos y hermanos. ¿Por qué nos vamos a discriminarnos? Capaz en mi país mismo, en Bolivia mismo,
Si voy a la ciudad, que es Santa Cruz, un departamento, lo llamamos allá, como decir provincia acá, lo llaman Santa Cruz, es departamento allá, son departamentos. Uno de Cochabamba viaja a Santa Cruz, lo dicen colla, o campesino, indio. Entonces, y para nosotros no existe. Con la nueva Constitución Plurinacional de Bolivia no existe eso, colla o ese campesino. Todos somos iguales. Que seamos del campo, que seamos de la ciudad, que seamos de cualquier sector, somos iguales. Todos somos humanos, todos somos una persona de... A ver, como... todos somos hermanos, todos somos la misma clase de gente, ¿no? El mismo derecho, la misma necesidad tenemos todos y la misma causa tenemos de lucha. Antes de escuchar, de cortar y retomar en este Desmadejando Radio que estamos compartiendo con compañeros de la comunidad boliviana, muy brevemente, Fausto, Francisco, ¿cómo tomaron aquel nefasto día del 10 de noviembre del 19 y cómo ahora esto que ha sucedido hace tan pocas horas de esta asunción de Arce? Bueno, el golpe de Estado del 19 no fue de la noche a la mañana, fue preparado con mucho tiempo. No nos olvidemos que también estaba metido el gobernador de Jujuy también en ese baile. Cuando hicieron el golpe de Estado, en la noche mismo, ¿no? Se reunieron en la Universidad Católica. Por eso que la iglesia también fue una parte de la iglesia y también es cómplice del golpe de Estado en Bolivia. Por eso que la derecha no pensó que nosotros tenemos una experiencia de 500 años en la estrategia política. Se equivocaron. Son principiantes de la política. Por eso que no tardó mucho para que volvamos de nuevo. Porque siempre dijeron que íbamos a volver después de 20 años. ¿Cuántos se equivocaron? Nosotros regresamos a los 10 meses. Y ahora regresamos para quedarnos 50 años. Porque nosotros cuadros políticos tenemos formados en estos 14 años. Muchísimos, muchísimos. Una prueba clara es el presidente del Senado. Un muchacho que tiene 32 años, pero con licenciatura y con máster en el exterior. La que salió la presidenta del Senado, Eva Copa, una mujer muy joven. Por eso que nosotros a veces le decimos a la derecha, tienen que esperar. Pero ¿qué pasa? La derecha cuando pierde, siempre ponen las excusas. Pusieron excusas en Bolivia, hasta en Estados Unidos están pidiendo excusas. El que perdió, perdió. Y nosotros ganamos no por pocos puntos, ganamos por mucha, mucha diferencia. Ahora, el hermano Francisco decía sobre los hermanos, sí. Nosotros al presidente no le decimos señor presidente. En todo Bolivia, sean policías, sean del ejército, todos lo llaman hermano presidente. La reverencia ya lo dejamos al pasado. Eso ya no corre. Siempre tenemos un recuerdo de nuestro hermano Evo. El primer viaje que fue a Europa, el presidente de ese país pensó que iba a ir de corbata, de traje. Y sus edecanes le dijeron que no podía entrar si no estaba de traje. Y le dijo a Evo, yo vengo a saludarle a un hermano presidente, no a mi patrón. Los patrones ya se terminaron. Y esa conducta siempre lo vamos a mantener. Así que, hermanos, recién comienza. Fausto, Francisco, Alejandro y demás compañeros de la comunidad boliviana aquí en la Argentina, seguimos charlando en minutos.
comenzar, tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Volveré, 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 seremos millones. Volveré, 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 seremos millones. Nuestro rugir ya nunca nos callará. Amerindia se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Volveré, 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 seremos millones. Volveré, 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 seremos millones. Retomamos entonces esta charla con los hermanos de la comunidad boliviana. Se suma ahora Félix Lama también como representante de esta comunidad de la región. Y Alejandro, que si bien sos argentino, tenés esta faceta, esta beta dentro de la comunidad boliviana. Te quería preguntar cómo es la realidad del boliviano en nuestra región platense. ¿Qué cantidad hay en la región? ¿A qué se dedican? ¿Y cuáles son las dificultades que afrontan para llevar adelante la vida cotidiana en el trabajo, en la educación, en la salud? Buenas noches, sí. Uno de los problemas que creo que lo estamos sufriendo mucho es el tema de la inseguridad de toda la sociedad, pero nuestros hermanos bolivianos también que están por ahí en la zona de las quintas, productoras fruto-hortícolas, muchas veces también son víctimas de estos males, ¿no? Hay muchos barrios de la colectividad boliviana que el municipio los tiene en el sentido de infraestructura, de agua, de corriente, de luminarias. Si vos recorres los barrios bolivianos, vos te das cuenta el paisano boliviano cómo día a día progresa. Vas a ver que los domingos están trabajando en su casa, de lunes a viernes en la construcción, muchos costureros, muchos hermanos son el tema de la tierra, y es una colectividad, es muy, muy, muy trabajadora, que avanza, sabe administrar muy bien sus recursos, o sea, el dinero, sabe cómo invertirlo, y se ayudan mutuamente, que por ahí los argentinos se ayudan en la casa de un paisano cuando hay que llenar una losa, muy unidos, y hace un aporte importantísimo en la ciudad. Si vos de pronto te pones a mirar en las obras,
la mayor de los constructores, obreros de la construcción son paisanos bolivianos, paraguayos. Es una mano de obra calificada, muy bien preparada. El 90% de las cordón de todas las quintas frutortícolas de La Plata, el 90% está en manos de la colectividad. Tenemos el cordón verde más grande del país. Y en un momento el hermano Evo, el año anterior, pasado, el 2017, fin del 2017, repatriación de 200 familias acá del cordón verde platense, porque en Bolivia está la ley de que la tierra es de quien la trabaja, y se le iba a dar un promedio de 50 hectáreas y créditos a los paisanos que querían volver a Bolivia a trabajar la tierra. Y bueno, pasó esto que pasó, el golpe de Estado, se frenó todo. Y eso a mí me hizo poner un poco mal, porque si esas 200 familias se llevan ahí del cordón de La Plata, nosotros íbamos a tener que traer tomate de Brasil o lechuga, no sé, de Córdoba. Iba a encarecer el costo en la ciudad. Acá en realidad la comunidad platense no tiene ni idea de que cuando va a una verdulería, no solo el paisano boliviano el que tiene la verdulería y le vende el producto, sino que es el que lo vende en el mercado y el que lo produce en la tierra. Y sería bueno que se le haga un reconocimiento, porque es una colectividad que aporta, pero muchísimo más de lo que muchos se imaginan, con respecto al tema alimento, construcción. Vos te vas a cualquier empresa YPF o a la termoeléctrica que está en Ensenada, y vas a ver, la mayoría son todos paisanos los que trabajan, paisanos, hermanos bolivianos, por su lealtad, por su forma de trabajar, por su experiencia, y contribuye mucho a la sociedad platense, la colectividad boliviana. Yo creo que es la que más incluso que la paraguaya, siendo que son las dos colectividades más fuertes de la ciudad de La Plata, ¿no? Con esto que nos estás contando, Alejandro, es en todo caso que valga este programa para ese reconocimiento, que por ahí muchos platenses o ciudadanos de Berisso, de Ensenada, no conocemos, o presumimos y no tenemos esta idea tan clara que has manifestado. Bienvenido, Félix, en estos minutos finales del programa. Y bueno, queríamos por ahí sumarte a una reflexión de todos estos últimos acontecimientos en el Estado Plurinacional de Bolivia, cómo lo has celebrado, cómo lo seguís celebrando, ya sea en familia o con la comunidad donde estás. Si no me equivoco, estás en la zona de Tolosa, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, saludos a todos. Bueno, yo que les puedo contar Mirá, te digo que me quedé con lo último que quería era ir viajar hasta Bolivia, pero no pude. La verdad fue un año muy terrible para nosotros, todos los bolivianos, lo que nos pasó después de 14, casi 14 años de una vida en Bolivia distinta, después de tantos años que habíamos pasado en plena humillación y, diría yo, sometimiento siempre que no se veía afuera. Siempre los gobiernos eran neoliberales y bueno, se pudo lograr en el 2006 y a la cabeza con nuestro hermano Evo Morales Ayma, que es un líder indiscutible en nuestra querida Bolivia y Latinoamérica y el mundo, me parece, que él para nosotros es nuestra identidad, eso es para nosotros, Evo Morales. Para nosotros los bolivianos, que nos sacó, sinceramente, a Bolivia sacó de la pobreza más profunda que estábamos en el 2006, que nadie pensaba y nadie creía que Bolivia se iba a recuperar. Pero
siempre fue, antes que sea presidente él, su palabra siempre fue que decía, ¿por qué nosotros no nos podemos gobernar? En un momento nosotros tenemos que gobernarnos nosotros. Entonces, por ese motivo se gestó, digamos, porque desde las bases, desde las organizaciones sociales, sindicales, no se podía llegar al gobierno. Y por eso se formó, digamos, el partido del MAS y PSP, que es el único y el partido más grande de Bolivia, que participaron todas las organizaciones de Bolivia, que en Bolivia hay 36 naciones y 36 culturas. Y todo eso, digamos, participaron, y por eso, digamos, el partido es de todos los bolivianos. Y en ese, bueno, en el 2002 ya participamos, en el 2006 ganamos las elecciones, entra nuestro querido hermano Evo Morales, pues cambió Bolivia. Durante 14 años radicalmente cambió en todo sentido, cultural, económico, nos hizo ver al mundo qué era Bolivia, quiénes éramos los bolivianos. Y por eso yo estoy muy orgulloso. Y bueno, y el año pasado, en el 2019, pues nos ha pasado lo que nos ha pasado, el mundo lo ha visto, pues la derecha no se aguantó más que digamos que las riquezas se distribuyan a todos los bolivianos, porque siempre la derecha piensa en sus propios bolsillos, y ahí nos han hecho el golpe militar, policial y cívico, y lo han hecho renunciar a nuestro gobierno electo por el pueblo. Y en el 2019 también habíamos ganado las elecciones, todo el mundo sabe, con un invento, digamos, de un fraude que nada que ver, y no se justificó hasta ahora, no hubo fraude y no hay fraude. Pero bueno, a punta de bala nos sacan del poder con 38 muertos, diríamos 40 muertos, porque ya este último también mataron a nuestro líder joven, digamos, de la organización más grande, que también por él, gracias a Orlando Gutiérrez, también se llegó a conseguir la ley para el 18 de octubre para que de una vez por todas se fue a las elecciones. Pues bien, siempre nosotros pacíficamente durante este mes, todos los bolivianos y bolivianos fueron humillados, sometidos, maltratados, perseguidos, dirigentes en la cárcel. Nadie podía decir, o sea, no podía expresarse de una manera distinta. O sea, nos quitaron la libre expresión, nos quitaron los derechos constitucionales a todos los bolivianos, pues, pero como siempre, nosotros como un pueblo educado, humilde, respetando la vida, hemos logrado una vez más, digamos, derrocar a la derecha. En 11 meses, pues dimos el ejemplo a Latinoamérica y el mundo, digamos, con la unidad de todos nosotros, y volvimos al poder mediante la democracia y en las urnas. Félix, estamos cerrando el programa, pero es esto que estás compartiendo con nosotros, con la audiencia, junto con Fausto Quispe, con Alejandro Mamani, con Francisco Nogales, han sido la voz tan clara para referenciar este proceso que felizmente podemos como hermanos ahora celebrar, pero lo han contado y lo hemos compartido y escuchado de una manera muy, muy atenta y muy agradecidos por este testimonio de ustedes, por ayudarnos a conocer más a Bolivia y todo lo que nos falta, ¿no? Como hermanos latinoamericanos, de profundizar. Muchísimas gracias por estar en Desmadejando Radio, celebrando, noche de celebración.
charango, poncho, sombrero, cuando canto soy jilguero, charango, poncho, sombrero, así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir, así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir, yo no he nacido para sufrir, yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero, con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero, libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero, libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero y sincero, lindo, moreno, soltero y sincero, lindo, moreno, soltero. Desmadejando política con Lucio Barriga Olmo, periodista y analista internacional. Sobre las elecciones de Estados Unidos hay que decir que finalmente Joe Biden ganó las elecciones como se esperaba y como se anunciaba en las encuestas previamente, pero que no ha sido con la diferencia y la contundencia que esperaba el Partido Demócrata y las grandes consultoras de los distintos estados que auguraban o pronosticaban una victoria mayor, especialmente en estados como Pensilvania o Michigan o Wisconsin, donde finalmente Biden terminó ganando ese cinturón del óxido, ese Rust Belt que Trump logró quedarse en el 2016. Lo anticipaban con más diferencia y al final no fue tanta, pero la suficiente como para ganar las elecciones. Ahora se inicia un proceso bastante extraño para los Estados Unidos porque es un proceso al que no ha estado acostumbrado en la historia nacional por lo menos, que es la de una victoria electoral no reconocida por un contendiente que en este caso además es nada más y nada menos que el propio presidente de los Estados Unidos, ¿no? La victoria de Biden y su asunción el próximo 20 de enero, como indica la tradición de los Estados Unidos en Washington, la capital, enfrenta un desafío importante que es nada más y nada menos justamente el desconocimiento de Trump de su derrota, lo que implica mucho más que un no reconocimiento en la prensa o en las redes sociales. Hay cuestiones vinculadas a la seguridad nacional o el mandato presidencial que se inaugura y el mandato presidencial que cierra, que se tienen que negociar y se tienen que debatir en estos días, en estas semanas de negociaciones que no se están llevando a cabo justamente porque Trump no reconoce la victoria. A esta altura, hace 4 años, Obama y Biden ya habían recibido a Trump y a Mike Pence correspondientemente, y hasta el momento Trump no. Por lo tanto, esto que puede resultar curioso o llamativo o gracioso hasta algún punto es muy preocupante en cuanto a la seguridad nacional de los Estados Unidos y el principal mandato que va a tener Biden y el principal desafío, por lo menos a nivel nacional, que será el control de la pandemia del COVID-19. Él ha dicho que sus primeras medidas de gobierno van a ser en el plano internacional, reingresar a los Estados Unidos al Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud para combatir a la pandemia a nivel mundial, y a nivel interno empezar a tratar justamente la pandemia en los Estados Unidos, que está empezando a reportar nuevos casos, nuevos picos, nuevos récords en distintos estados y en distintas ciudades que habían reportado buenos rendimientos por lo menos en las últimas semanas. Por lo tanto, los desafíos de Biden serán inmensos, con un Estados Unidos que sufre la peor crisis económica del último siglo, la peor crisis sanitaria del último siglo y la crisis social de parte de la comunidad afroestadounidense contra el racismo sistemático por lo menos de los últimos 70 años, en un contexto en el que nada más y nada menos Trump decide no reconocer su derrota. Por lo tanto, Biden podemos prever que va a tener una presidencia débil. No solo una presidencia, sino una transición débil. Ya la estamos viviendo, ¿no? El Partido Republicano, que se ha mostrado siempre históricamente acorde a las instituciones y al marco regulatorio de los Estados Unidos, a los sectores más conservadores, finalmente le ha dado una veta de poder interno a Donald Trump como para que logre algo tan indispensable como en una democracia, que es no reconocer los resultados. Mucho se especuló durante el 2016 que
Trump era un chiste, que Trump no iba a ganar, que Trump se iba a quedar en la experiencia. Bueno, finalmente Trump ganó, gobernó 4 años, logró aglutinar al Partido Republicano dentro de lo que podemos denominar el trumpismo, que es un movimiento que lo llevó al poder y que va a seguir existiendo luego del 20 de enero cuando suma Joe Biden. Por lo tanto, el demócrata tendrá una presidencia débil por varios aspectos. Por un lado, será una presidencia que no aspirará a una reelección, porque él mismo lo ha dicho, tiene 78 años, va a asumir con 78 años, mejor dicho, por lo tanto no va a aspirar a una reelección. Probablemente tenga el Senado en contra, con mayoría republicana. El Senado se va a definir en enero en el balotaje por el estado de Georgia. Quedan 2 bancas por definirse que pueden ser favorables al Partido Republicano o al Partido Demócrata. Si finalmente los republicanos logran contener el Senado, como ha ocurrido durante el último gobierno de Barack Obama, con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, pero minoría en el Senado, bueno, será una presidencia muy difícil para Joe Biden en cuanto a lo legislativo y en cuanto a su agenda de gobierno, porque el Senado tiene que confirmar a su gabinete, tiene que aprobar leyes, tiene unas cuotas de poder interno muy importantes en cuanto al control de los distintos estados, los distintos poderes del Estado. Por lo tanto, Biden puede llegar ahí a tener un gran dolor de cabeza si el Partido Republicano se muestra intransigente como lo fue durante el gobierno de Obama. Por lo tanto, no solo va a tener esos 2 problemas, sino que además, como decía recién, el trumpismo, ese movimiento que llevó a Trump al poder, que lo votó por la ley y el orden, que lo votó por que es un presidente estrictamente racista. Hay que tener en cuenta que Trump en 4 años no perdió ni un solo voto y que se transformó en el segundo presidente más votado de la historia, solo detrás del propio Biden, por encima de Barack Obama y de otros grandes líderes que han tenido Estados Unidos. Por lo tanto, que Trump no haya perdido un solo voto, después de más de 240.000 muertos por coronavirus, en el medio de la peor crisis económica del último siglo, después de haberle dicho a la ciudadanía que se puede inyectar lavandina en las venas para no morir de coronavirus, evidencia que hay un electorado, un movimiento que va a seguir presente después del 20 de enero y que va a ser un dolor de cabeza para Biden, que va a tener, como decíamos, una presidencia débil por estos distintos aspectos que marcarán su gobierno y que ya lo están marcando, porque el desconocimiento por parte de Trump lo que está haciendo es justamente envalentonar y aglutinar nuevamente a su base electoral, a su electorado más duro, que es ese electorado blanco, masculino, misógino, conservador, que va a seguir existiendo, que lo va a seguir votando a Trump si es que Trump logra presentarse en el 2024 como candidato a presidente, porque puede hacerlo legalmente. Por lo tanto, va a ser una presidencia para Biden, no solo a nivel interno muy desafiante, sino a nivel internacional muy desafiante, con estas 3 crisis marcadas, sanitaria, económica y social, con un movimiento y una oposición que promete ser intransigente y que marcará sin dudas sus 4 años de gobierno y que incluso ya está marcando su transición. Y sincero, Lindo moreno soltero, y sincero, lindo moreno soltero. Bueno, y un nuevo final de programa de Desmadejando en la radio. Hoy estuvimos con invitados que movilizaron, con sus comentarios enriquecedores sobre su vida en la región, venidos del hermano país de Bolivia. Distintas experiencias de vida, desde el compatriota argentino consustanciado hasta la médula con el pueblo boliviano, y los compañeros venidos de distintas regiones del vecino país, insertos totalmente en la Argentina, donde han desarrollado sus vínculos, su familia, su trabajo y su clara decisión de participar en la vida pública local. Voy a tomar necesariamente, porque lo quiero resaltar, un par de planteos que efectuaron los compañeros. Primero, lo llamativo que siempre me resultó cuando los he escuchado hablar en esta y en otras ocasiones, en donde mencionan a Evo como un hermano, y no como el funcionario más cercano, más distante, pero con una función que bien puede significar, pues de hecho sucede en casi todos los sistemas políticos, una distancia con el pueblo al que se gobierna, fruto de un espacio de poder que ocupa ese dirigente al que ellos llaman su hermano. Y viene entonces a mi memoria el sistema del pueblo de Chiapas, en México, ¿no? En el sur de México,
con los pueblos originarios de esa región maya que ocupa tanto la parte de Norteamérica de México como la de Centroamérica, como Guatemala, donde el sistema es más parecido a una democracia directa, en el cual los jefes o comandantes son los líderes de cada etnia o pueblo. Ellos son los comandantes. Y la figura de quien los coordina, o que los nuclea, o que de alguna manera nosotros diríamos los gobierna, es la de un subcomandante, como en su momento fue Marcos, pero que en realidad obedece a los comandantes que son los referentes de sus pueblos, de cada etnia, de cada pueblo. Quiere decir que hay una igualdad, por un lado, entre los jefes y una figura subordinada a ellos y al pueblo, que sería la que aquí en nuestra democracia ejerce el jefe del Poder Ejecutivo o presidente. De esta manera se le da vida real a la soberanía popular, y no el simple artificio que está en nuestra Carta Magna de una democracia indirecta o representativa que genera, lamentablemente, una casta que corre el riesgo, en algunas épocas históricas y en algunos pueblos, de alejarse de ese pueblo al que dicen representar, que es la casta de los políticos profesionales. Que por supuesto esto no tiene nada que ver con ser totalmente, con la totalidad, digamos, ni con ser legislador, ni concejal, ni esta historia, sino simplemente estos que parece que desde que son púberes hasta su ocaso en la vida, solo conocieron el oficio de político. Y esto es un poco lo que desgasta cuando no hacen las cosas que el pueblo dice que tienen que hacer. Digamos, en la verdadera democracia sabemos que es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo dice. Y entonces cuando esto no sucede, entramos a ver y buscar responsabilidades y vemos estos nichos, estos núcleos, que por cierto no son todos, desde ya que no son todos, y que la política es el arte que soluciona los conflictos de la sociedad y es necesaria y es la vía. Pero no hay que perder de vista cuando se alejan del pueblo a través de castas de profesionales que solo han vivido desde que nacieron a la vida pública hasta el último de sus días, como tenemos claros ejemplos, han vivido la política. Y esto no saben lo que es trabajar de otra cosa, digamos. Este es el problema. Tenemos que tener conciencia de esto. De allí que claramente entienda que el peronismo, que Juan y Eva Perón en su momento lo que significaron fue la irrupción de un movimiento que vino a poner un corte en el claro proceso de corrupción, pero no una corrupción solo de índole económica, a través de algún funcionario corrupto desde lo económico, digamos, sino además básicamente una corrupción política, donde el dirigente en los años 30 en la Argentina del siglo XX estaba enfrascado en su pequeño mundo de placeres mundanos y el pueblo lo miraba como en el cafetín de Buenos Aires, con la nieta contra el vidrio. Perón supo ver esa crisis de representatividad, de allí que su diálogo era permanente con el pueblo en la plaza. Este era el estado asambleario de Juan Perón, que de él después habla de que hay que institucionalizar y todo esto, lógicamente. Por eso es que va formando otra dirigencia que sale de ese pueblo que dialogaba con él ampliamente, y bueno, se fue reemplazando aquella vieja dirigencia. Me parece que hay que ir viendo cuáles son los tiempos, ¿no? Y hay que formar nuevos dirigentes, es inevitable esto. Y este es el otro punto que me interesa señalar de la charla con los hermanos bolivianos, la de la formación de los cuadros. Ellos fueron, en esta charla que hemos tenido, fueron contestes en la necesidad de la formación de los cuadros políticos como un claro imperativo de la gestión de Evo. Y ello fue en gran medida lo que seguramente ayudó a un retorno tan rápido al poder del MAS en Bolivia, que solo los imbuidos de la militancia pudieron llegar a creer y a imaginar como factible. Y siguen remarcando hoy, ya vueltos al poder, en la necesidad de continuar con ese trabajo, aún aquí en Argentina y con la comunidad boliviana que está afincada en las zonas. Es de suma importancia ese trabajo al que el movimiento nacional en nuestro país siempre le restó importancia. Esto es lo que me parece, ¿no? Aún en los mejores años de las gestiones más ligadas a los intereses nacionales, fue débil ese trabajo. Nunca nos animamos a cambiar de raíz la formación
de nuestros alumnos, el tema educativo, el tema formativo en la primaria, en la secundaria, ni la formación de nuestros cuadros docentes. Los programas siguen dedicando horas y horas a la historia en otros continentes que nos han colonizado, y no a nuestros pueblos originarios, a la geografía de Europa, Asia, África, y desconocemos seguramente los nombres de los ríos que atraviesan nuestra región. Sabemos las historias de los monarcas que nos supieron robar las Malvinas, de los piratas declarados sir por robar para la corona, o de los Luises, o de los Borbones, o los Austrias, pero seguramente desconocemos quién fue Pincén, quién fue el cacique Painé y su dinastía, o quién fue Marianito Rosas. Tanto esfuerzo intelectual y militante real de un Arturo Jaureche para que aún no hayamos revirginizado nuestra mente a fin de poder entender y comprender nuestra realidad, que terminemos de una vez de asumir que fuimos y somos dependientes con un pueblo hoy hambriado, que debe ponerse de pie a partir de la toma de conciencia de que posee cadenas como nación y que es un pueblo sometido a los intereses financieros internacionales que solo le vienen a chupar la sangre, a través de un trabajo precario, con salarios miserables, con obras sociales malas, con jubilaciones que no son dignas, con cuentapropismo, con ignorancia, todo generador de generaciones que quedan a la vera del camino. Gente de carne y hueso que queda al costado, mano de obra del narcomenudeo y que las convierten en blanco fácil de las balas de una policía que proviene del mismo sector socioeconómico que el pueblo baleado. Por ello, démonos cuenta que las medidas a tomar deben ir a fondo, no al fondo, a fondo, contra el capital financiero y especulador, mediático y judicial. De lo contrario, acá no hay salida y cada vez estaremos un poco peor. Estamos a tiempo, solo de nosotros depende. Por eso es tan bueno, y con esta esperanza válida y factible cierro, que los hermanos bolivianos tengan la clara decisión de participar, sin intermediación, y no 48 horas antes del acto electoral, en la vida política local. Es un comienzo ese que estimo muy auspicioso, porque se construye de abajo hacia arriba, desde la ciudad y la región, ampliando la territorialidad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta el próximo lunes a las 20 horas para seguir desmadejando en la radio. Los esperamos a todas y a todos. Pueden encontrarnos por Facebook como Centro Cultural Desmadejando, en nuestro canal de YouTube o por correo desmadejando@gmail.com.